gracias. Creo que hubo una confusión con la publicidad y en realidad el título de la charla es acerca de los sesgos cognitivos de los jueces, pues que es un tema igualmente ligado al problema de la prueba. Quiero comenzar dándole las gracias por asistir hoy en medio del partido y las eliminatorias, pero espero que esto sea de su agrado también. El problema del que voy a hablar hoy es un tipo de parcialidad que puede surgir dentro de los sistemas jurídicos y que es un tipo de parcialidad que no ha sido muy estudiado generalmente en el derecho y quiero llamar su atención sobre ese tipo de problema. Generalmente, cuando hablamos de que un juez o de que un sistema es parcial, se piensa normalmente en que el juez quizás tenga algún interés en favorecer alguna de las partes. Por ejemplo, si tiene una agenda política o si tiene algún interés económico, si hay problemas de corrupción, por ejemplo, inmediatamente habrá un problema de parcialidad dentro del proceso. Pero de eso no me voy a ocupar hoy. También puede haber un problema de parcialidad cuando el diseño institucional hace que favorezca más a una de las partes en conflicto. Por ejemplo, quizás se favorezca más a la parte más débil, o en el derecho laboral quizás se pueda favorecer más al empleado que al empleador y se puede generar un desbalance dentro de los procesos, pero tampoco es a ese tipo de parcialidades a las que me voy a referir hoy. Me voy a referir más bien a un tipo de parcialidad que surge simplemente por el hecho de que los jueces son seres humanos que razonan y están sujetos a los mismos sesgos y los mismos prejuicios y los mismos deformaciones, digámoslo así, de su razonamiento que cualquier ser humano. Entonces, vamos a ver inicialmente de qué se trata todo este asunto de los sesgos cognitivos y posteriormente vamos a ver cómo esos sesgos cognitivos pueden afectar el razonamiento de los jueces. Entonces, el tema del que voy a hablar tiene un sustento teórico muy establecido y muy sólido, que es la obra de dos psicólogos israelíes, Kahneman y Tversky. Tversky ya murió, pero Kahneman todavía trabaja en la Universidad de Princeton. Y a comienzos de los años 70 del siglo pasado, ellos comenzaron a hacer una serie de estudios en psicología social, en los cuales detectaron que los seres humanos muchas veces actuamos de manera impulsiva, irracional, intuitiva, en contra incluso de los razonamientos más evidentes y más sólidos que pueda haber, y actuamos de tal forma que a la luz de cualquier persona que nos observe actuar, estamos actuando irracionalmente. Entonces, ellos comenzaron a preguntarse por qué las personas procesan mal la información, por qué las personas, a pesar de tener la información disponible correctamente, llegan a conclusiones erróneas. Entonces, es un problema no tanto de cómo debemos razonar, sino cómo de hecho razonamos mal. Y lo que ellos buscaban era una explicación para por qué somos tan malos razonadores. Entonces, la explicación a la que finalmente llegaron es que la mayoría del tiempo los seres humanos estamos actuando de manera muy intuitiva. Estamos actuando rápidamente, actuamos sin tener que pensar mucho y afortunadamente lo hacemos así, porque uno no puede estar todo el tiempo reflexionando acerca de cada paso que da, acerca de cuando va a cruzar la calle, si se aplican unas reglas para cruzar la calle, sino que todo el tiempo actuamos de manera automática, impulsiva, intuitiva, y eso facilita nuestra supervivencia. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que los seres humanos tenemos en realidad dos formas distintas de pensar, dos sistemas diferentes que controlan el razonamiento. Por un lado, está lo que ellos llamaron el sistema 1, que es un sistema de pensamiento rápido, que es un sistema que utilizamos la gran mayoría del tiempo. Es rápido, no necesitamos sentarnos a pensar mucho cuando lo utilizamos. Funciona en paralelo porque muchos procesos pueden estar ocurriendo al mismo tiempo. Uno puede ir por la calle caminando, hablando por su teléfono celular, cruzando la calle,
pensando en hacia dónde se dirige, y todas estas cosas funcionan de manera paralela, porque justamente la mente humana está diseñada para poder hacer varias tareas automáticas al mismo tiempo. No requiere ningún esfuerzo mental, no necesita concentrarse, uno no necesita gastar muchos recursos mentales para llevar a cabo las tareas que llevamos a cabo todos los días. Están afectadas por elementos emocionales también. Por ejemplo, las emociones pueden hacer que actuemos de una manera en unas circunstancias y de otra manera en otra, pero de manera totalmente irracional. Es decir, no hay un proceso racional de argumentación o de razonamiento de por medio, sino que las emociones afectan la forma en que nos comportamos. Por otro lado, ellos postularon la existencia de lo que llamaron un sistema 2 o un sistema de pensamiento lento. Y en ese caso ocurre todo lo contrario. Es el tipo de razonamiento que ocurre, por ejemplo, en un proceso judicial. Cuando un juez está tratando de mirar los hechos, tratando de valorar las pruebas, tratando de llegar a una decisión sobre un caso, tratando de imponer una condena. En todos esos casos está en juego el sistema 2, que funciona de manera lenta, porque hay que pensar. Hay un esfuerzo mental de por medio, no es automático, sino que se requiere concentrarse, se requiere mirar cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los procesos involucrados. Y además es un proceso flexible porque no siempre ocurre de la misma manera, sino que podemos a veces razonar utilizando las normas de una manera, a veces de otra manera, dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, estos dos sistemas están operando todo el tiempo en nuestras vidas. Todo el tiempo estamos llevando a cabo acciones que están basadas en el sistema 1, y muchas veces también tenemos que concentrarnos, hacer una pausa y pensar más, y en ese caso estaríamos hablando del sistema 2. El problema es que los dos sistemas muchas veces entran en conflicto. Cuando utilizamos el sistema 1, utilizamos lo que Kahneman y Tversky llamaron heurísticas. Y las heurísticas son como reglas implícitas en nuestro comportamiento, reglas que hemos adoptado de manera automática para llevar a cabo ciertos procesos, y esas heurísticas, que son muy útiles porque nos permiten actuar rápidamente, generalmente nos van a llevar a errores, nos pueden llevar a equivocaciones, nos pueden llevar a razonamientos que son totalmente sesgados. Entonces, por ejemplo, voy a darles una serie de ejemplos para que ustedes vean cómo su sistema 1 y su sistema 2 pueden entrar en conflicto. Entonces, consideren el siguiente caso. Supongan ustedes que les describen a la siguiente persona. Pedro es un peruano que siempre está dispuesto a ayudar y le encantan los niños. Es muy organizado y sensible. Esa es la descripción de Pedro. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿es más probable que Pedro sea un profesor de preescolar o un chofer de taxi? Piensen por un momento. ¿Quiénes creen que es más probable que sea un profesor de preescolar? Levanten la mano, por favor. ¿Solo una persona? 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Quiénes creen que es un chofer de taxi? Una persona. Bien, pues la respuesta correcta es que es mucho más probable que Pedro sea un chofer de taxi. ¿Por qué? Porque resulta que dentro de la población peruana, el número de profesores de preescolar varones es mínima, es un número insignificante, mientras que si ustedes suman todos los taxistas que hay entre la población peruana, pues probablemente suman cientos de miles. Entonces, si tomamos a cualquier persona que tenga cualquier característica, es mucho más probable que sea chofer de taxi a que sea profesor de preescolar. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo que ocurre es que nuestro sistema 1 automáticamente asocia a personas que tengan las características que le asignamos a Pedro, que le encanten los niños, que esté dispuesto a ayudar, que sea muy amable, muy organizado, muy sensible, con las propiedades típicas de un profesor de preescolar. Nuestro sistema 1 automáticamente piensa, esa persona debe ser un profesor de preescolar, pero no se tiene en cuenta la probabilidad real de que solamente el sistema 2 nos daría.
si uno se pone a pensar en las probabilidades de que las personas pertenezcan a un grupo o al otro, es el sistema 2 el que nos da la respuesta correcta. Entonces el sistema 1 le gana al sistema 2 muy fácilmente. Miremos este otro ejemplo. ¿Cuántos animales de cada especie llevó Moisés en el arca? Rápido, ¿cuántos? ¿2? Hembra y macho, exactamente. Pues no. Resulta que el que llevó animales en el arca fue Noé, no Moisés. Entonces, de nuevo, el sistema 1 los engañó. El sistema 1 los hace pensar inmediatamente en arca, en especies, en la historia bíblica, pero la información clave, que es que hay un cambio de nombre, se ignora por completo, porque necesitamos pensar rápido, necesitamos razonar inmediatamente, procesar la información sin mayor esfuerzo. Entonces inmediatamente el sistema 1 se apropia de la situación y llega a una conclusión rápidamente. Y la conclusión es errónea. Entonces, el sistema 2 es más perezoso, es más lento, no entra en operación la mayoría de las veces, sino que el pensamiento automático, el pensamiento rápido, es el que maneja la mayoría de las situaciones humanas. Y de hecho, los dos sistemas están en conflicto. Cuando uno está pensando mucho en algo, cuando está muy ocupado en alguna tarea que le exige recursos mentales, resulta que los seres humanos tenemos la tendencia a ser más egoístas, más sexistas, a caer más fácilmente en las tentaciones, porque nuestro sistema de pensamiento lento está siendo, nuestros recursos mentales están siendo ocupados por alguna tarea que exige un pensamiento lento, mientras que el pensamiento rápido se convierte en más fácil, cae más fácilmente en las tentaciones, reacciona de manera más irracional todavía de lo que lo hace generalmente. Y también ocurre al revés. Cuando el sistema 1, el sistema intuitivo, está muy ocupado, también afecta la forma en que pensamos. Y el siguiente ejemplo es bastante dramático. En el año 2011, unos psicólogos israelíes hicieron el siguiente estudio. Resulta que había un tribunal que estaba encargado de examinar casos en los cuales se podía decidir si se le otorgaba la libertad condicional a un prisionero. En total se examinaron 112 decisiones que tomaron los jueces en un periodo de 10 meses y en total eran 8 jueces. Entonces, al sumar todos estos expedientes y todas estas decisiones, los jueces solamente concedían la libertad condicional en el 35% de los casos. Hasta ahí todo es normal. Pero entonces ellos le agregaron un elemento adicional. Vamos a ver a qué hora del día tenían más tendencia a otorgar libertades condicionales y a qué hora no. Entonces los jueces llegaban por la mañana después de desayunar, hacían una pausa para almorzar, trabajaban toda la tarde y después se iban para su casa. Y resulta que justo después de desayunar y justo después de almorzar, los jueces, la tasa de libertades condicionales que otorgaban subía a 65%. Mientras que justo antes de almorzar, la tasa bajaba a entre 0 y 10%. Es decir, si tenían hambre, decidían que las personas no salían libres. Si estaban con la barriga llena, entonces tenían mucha más tendencia a otorgar libertades condicionales. Las razones son totalmente irracionales, pero es el sistema 1, el cuerpo que funciona de manera automática, que piensa en el hambre que tiene o en la felicidad que le produjo haber almorzado, el que está afectando la forma en que estamos razonando. Naturalmente eso se hizo con muchos casos, con varios jueces, durante un periodo muy largo de tiempo, y es uno de los resultados más dramáticos acerca de cómo el funcionamiento totalmente automático del cuerpo puede afectar el razonamiento más abstracto y más lento y más pausado. Entonces, el resultado de los estudios de Kahneman y Tversky fue encontrar que existen
docenas y docenas y docenas de sesgos que se van creando simplemente porque la mayoría del tiempo actuamos de manera automática, porque actuamos utilizando heurísticas, porque actuamos utilizando el sistema 1 la mayoría del tiempo, y eso hace que cometamos una serie de errores sistemáticos. No son errores que ocurren de vez en cuando por razones divergentes, sino que sistemáticamente los seres humanos cometemos ciertos tipos de errores. Entonces, en este gráfico hay cerca de 130 sesgos cognitivos diferentes. Vamos a mirar muchos de ellos, obviamente no todos, para que ustedes se hagan una idea de exactamente de qué se trata el problema de tener un sesgo cognitivo y cómo todos nosotros, absolutamente todos nosotros, cometemos la gran mayoría de ellos en algunas circunstancias de nuestras vidas. Entonces, los sesgos en esta gráfica están divididos en 4 grupos. Hay sesgos de la memoria, de la acción, de la información y del significado. Entonces, vamos a mirar uno por uno cada uno de estos grupos para que entiendan un poco de qué se trata el asunto, comenzando con los sesgos de la memoria. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados de los estudios que ellos llevaron a cabo es que una persona recuerda las cosas de manera distinta dependiendo de cómo aprendió algún dato o alguna información. Por ejemplo, si uno le da curiosidad a alguna cosa a lo largo del día y se mete a su teléfono y busca en Wikipedia algún dato o en Google y obtiene la respuesta fácilmente, es muy probable que ese dato que aprendió, esa información que obtuvo, la olvide también muy fácilmente. Mientras que si uno tuvo que tomar un curso sobre alguna materia y dedicarle mucho esfuerzo y asistir a muchas sesiones, es muchísimo más probable que ese material permanezca simplemente por el esfuerzo que se requirió para adquirir ese recuerdo. Entonces, la manera en que uno adquiere la información, la misma información, muchas veces determina cómo es qué tan fácil va a ser que se recuerde posteriormente esa información. Otro fenómeno muy sistemático y muy común es que a uno se le olviden todos los detalles que existen a lo largo de un proceso. Por ejemplo, una relación amorosa. Si una relación amorosa termina muy mal, a pesar de que haya funcionado muy bien durante mucho tiempo, muchos años, pero si el momento final fue muy doloroso, las personas van a tender a acordarse más de ese momento que de cualquier otro y a deformar por completo el pasado. Entonces, tendemos a concentrarnos en los momentos finales de los procesos y no a recordar acertadamente lo que ocurrió con anterioridad. También tendemos a reducir momentos y fenómenos complejos a las cosas más fáciles y más simples de recordar. Entonces, por ejemplo, para volver al caso de las relaciones amorosas, si existen momentos negativos dentro de una relación, es mucho más fácil recordar esos momentos que los momentos positivos, así sean muchísimos más y muchísimo más comunes y más abundantes y hayan sido los que hayan predominado a lo largo del tiempo. Como que la mente tiene esa tendencia a encontrar lo malo y a concentrarse en lo malo y a recordar eso como si fuera representativo de la totalidad de un momento o de un proceso. Y finalmente, los psicólogos han descubierto que tenemos una facilidad muy grande para inventarnos el pasado. Entonces, muchas veces uno piensa que se acuerda de algo que vivió y recuerda que esa memoria es absolutamente falsa. Esto lo han estudiado los psicólogos también en el caso de los testigos en los procesos judiciales. Un ejemplo muy claro que probablemente todos ustedes hayan vivido es que quizás creen recordar algún momento de su infancia cuando tenían 3 años, 2 años, de pronto una fugaz memoria de algún momento cuando eran muy pequeños. Y resulta que los seres humanos no podemos recordar nada que hayamos vivido antes de los 4 años. Es muy, 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 muy extraño que alguien realmente logre recordar algo que haya pasado antes de que tenía 4 años.
pero piensa que recuerda algo de esa época, quizás porque vio una foto, y esa fotografía hizo que se generara en su cabeza un falso recuerdo de algo que vivió. Entonces la memoria humana todo el tiempo está deformando la información, ya sea porque le llama la atención la parte negativa, porque se olvida de cuánto duran realmente los procesos, etc. Y todos esos sesgos cognitivos, porque son sesgos acerca del almacenamiento de la información, pues son fundamentales. Por ejemplo, cuando uno está interrogando a un testigo y le está pidiendo al testigo que recuerde ciertas cosas. Si uno no tiene en cuenta todos los sesgos posibles que pueden ocurrir en la declaración de un testigo, pues está confiando quizás demasiado en su capacidad de recordar, y hay que tener un poco más de dudas acerca de lo que diga o la manera en que un testigo recuerda las cosas que ocurrieron. Entonces, este sesgo quizás no afecta tanto el razonamiento de un juez, por ejemplo, pero sí es algo que un juez debe tener en cuenta al interrogar a un testigo. Después hay otra familia de sesgos, que son los sesgos de la acción. Un hecho que fue descubierto hace ya mucho tiempo por los psicólogos es que los seres humanos somos extremadamente conservadores. Tenemos la tendencia a no querer cambiar lo que nos es familiar. Entonces, hay un sesgo que se llama el sesgo del status quo, y esencialmente lo que nos indica es que ante la posibilidad de un cambio que incluso puede ser favorable a la luz de un razonamiento adecuado, las personas muchas veces se rehúsan al cambio por razones totalmente irracionales que están ligadas a una tendencia natural a permanecer en el estado en el que están. Otro sesgo importante en este contexto es lo que se llama el efecto contraproducente. Y es que muchas veces tendemos a aferrarnos mucho a una opinión cuando esa opinión o ese conocimiento nos ha costado mucho trabajo. Entonces, cuando ustedes hablan con una persona que es, por ejemplo, un seguidor de Donald Trump, uno de estos racistas, xenófobos, que van a las manifestaciones del Ku Klux Klan o algo por el estilo, y de pronto uno puede comenzar a razonar con esta persona y comenzar a convencerla de por qué su punto de vista es equivocado y darle razones muy poderosas por las cuales lo que está haciendo está mal. Uno pensaría que si los seres humanos fuéramos seres puramente racionales, esas razones pesarían lo suficiente como para convencer por lo menos a algunas personas de que abandonen ese punto de vista. Pero resulta que el efecto psicológico es el contrario. Muchas veces esas personas, al verse confrontadas con evidencia muy fuerte en contra de sus puntos de vista, lo que hacen es aferrarse aún más a esas opiniones, justamente porque le han dedicado mucha energía, mucho esfuerzo, mucho tiempo, y no quieren simplemente cambiar de opinión y aceptar el punto de vista que se les presenta. Entonces, esa es otra forma de ver cómo las acciones humanas tienden tienen una tendencia muy conservadora implícitamente. Otro rasgo típico de los seres humanos en general es que tendemos a buscar lo familiar, lo que nos es más conocido para poder actuar. Entonces, o para poder recordar también. Si ustedes piensan en las inundaciones que hubo en el norte del Perú hace un tiempo, hubo un símbolo muy claro de esas inundaciones. ¿Alguien recuerda cuál era? Una mujer que fue rescatada del fango porque el río se le iba a llevar. Todos recuerdan las imágenes, las pasaron en televisión por toda Latinoamérica, yo las vi en Colombia, y uno se acuerda de esas inundaciones porque se acuerda de ese incidente. Es uno lo que más lo impactó a uno, es lo que hace que se recuerde ese incidente. Entonces, en muchísimos escenarios diferentes, de diferentes tipos, resulta que pasa exactamente lo mismo. Buscamos lo más familiar de una situación y la situación la reducimos a ese elemento familiar, así estemos ignorando el resto de la información que debería ser considerada también.
Y otro sesgo muy importante y que tiene una incidencia muy clara en el derecho a veces es el que se conoce como el efecto fácil-difícil. El efecto fácil-difícil consiste en que cuando a una persona se le presenta una tarea más o menos fácil, que dados sus conocimientos y habilidades podría resolver fácilmente, tiene la tendencia a tener más dudas que cuando se le presenta una tarea difícil y da una respuesta y parece tener más fe en esa respuesta al problema difícil que al problema fácil. Entonces, como que hay una tendencia a dudar, a tener algún tipo de vacilación ante tareas que son muy fáciles, mientras que hay un exceso de confianza cuando se trata de tareas muy difíciles. Y eso se ha repetido en muchísimos experimentos y es un fenómeno muy sólido de la psicología humana. Y esto podría hacer que, por ejemplo, un abogado se sienta excesivamente confiado al tomar un caso muy difícil. Dadas las circunstancias, quizás era más prudente no tomarlo o no llevarlo a la corte o no llevarlo a juicio, negociar. Pero muchas veces los abogados se sienten demasiado seguros de lo que están haciendo, en un sentido negativo de demasiado, pues porque el caso no es lo suficientemente sólido para ser defendido. Entonces, de nuevo, no es racional lo que hacen, pero de todos modos existe la tendencia humana a hacerlo, de todos modos, simplemente porque hay un sesgo de por medio. Los sesgos de la información son quizás los más importantes en el caso de un proceso judicial, pues porque aquí vamos a hablar acerca de cómo se procesa la información, las pruebas, los hechos dentro de un proceso. En primer lugar, hay un fenómeno muy claro y es que a veces la repetición constante de una información o el hecho de que uno haya sido de cierta forma predispuesto a creer ciertas cosas va a afectar los juicios que vamos a hacer. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante en concreto en los procesos judiciales, pero es muy claro que cuando uno está expuesto a una información, esa información así no tenga mucho que ver con lo que pasa después, puede afectar nuestro comportamiento posterior. El caso más claro es lo que está en el tercer lugar, que se llama el efecto ancla. Y el efecto ancla tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando tenemos que tomar una decisión, el hecho de que alguien nos haya mencionado un número o una cifra o una cantidad va a afectar la forma en que juzgamos una cierta situación. Vamos a ver ejemplos de esto también un poco más adelante. También nos interesa muchísimo más lo que es raro, lo que es antropomórfico, lo que es inusual, que lo que es usual. Entonces, a veces cuando se presentan pruebas, cuando se presentan los hechos de un caso, lo que más llama la atención son aquellas cosas que son inusuales y no las usuales que quizás tengan un peso probatorio, quizás incluso mayor. Y quizás el problema más grave que puede ocurrir en la valoración de las pruebas de un caso en un proceso judicial es lo que se conoce como el sesgo de confirmación. En muchísimas situaciones dentro de las ciencias o en la vida cotidiana o en el derecho, nosotros nos hacemos hipótesis acerca de qué fue lo que ocurrió cuando se da una cierta situación, un delito o lo que sea. El juez o el miembro del jurado o la persona del común se forma una hipótesis en la cual dice lo que ocurrió fue esto y esto y esto. Y a partir de esa hipótesis tenemos la tendencia natural a buscar información que confirme nuestra hipótesis, a darle más peso a esas pruebas que confirman nuestras hipótesis iniciales y a quitarle peso a las pruebas que la refutan, incluso si es clarísimo que las pruebas que lo refutan deberían tener más importancia. Entonces es muy fácil que un juez esté sesgado desde el comienzo cuando está admitiendo pruebas, porque en el proceso de filtrar las pruebas que son admisibles en un proceso ya está operando ese sesgo de confirmación.
Entonces, vamos a ver un poco más adelante si existe alguna forma de contrarrestar ese asunto. Y finalmente, el último elemento del procesamiento de la información se refiere a cómo es mucho más fácil para cualquier ser humano acusar a los demás de ciertas fallas sin darse cuenta de que él o ella mismo son culpables de los mismos defectos. Es ver como la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Eso es exactamente ese fenómeno que ha sido verificado psicológicamente de cómo tenemos la tendencia a acusar de cosas a los demás cuando uno mismo es tan culpable como ellos. Bien, y finalmente están los sesgos del significado, que es acerca de qué importancia o cómo se interpretan los hechos, la información que nos es presentada, o los hechos que vemos, o las situaciones a las que nos vemos expuestos. En primer lugar, existe una tendencia muy clara en las personas a buscar regularidades, a buscar patrones, donde no los hay. Entonces, muchas veces tratamos de entender el comportamiento de alguien, de un amigo o de cualquier persona cercana y comenzar a pensar, no, es que esa persona siempre hace lo mismo, siempre se comporta de cierta manera, siempre dice mentiras o siempre es puntual o siempre está, cualquier cosa. Porque a partir de una serie de elementos muy dispersos, tratamos de encontrar una historia coherente. Entonces, uno de los fenómenos más comunes en donde se presenta este sesgo es entre las personas que van a los casinos. Entonces, hay una falacia que se llama la falacia del jugador, que consiste en lo siguiente. Si una persona está jugando a la ruleta y durante los últimos siete juegos, digamos, la ruleta ha salido en negro. La falacia del jugador consiste en pensar que como han salido negros tantas veces, muy probablemente el siguiente juego va a salir rojo. Entonces la gente apuesta al rojo simplemente por el hecho de que los últimos 7 veces ha salido negro. Entonces el patrón se tiene que romper porque así es como funcionan los juegos de azar y las personas apuestan. Y resulta que los 7 negros anteriores no tienen ninguna influencia sobre el siguiente juego. O sea, la probabilidad de que sea negro o que sea rojo es 50% en cada uno de los casos. No tiene ninguna importancia que los 7 anteriores hayan sido negros o hayan sido rojos. La gente debería darse cuenta racionalmente de que eso no tiene ninguna importancia. Pero el jugador trata de ver patrones, trata de ver regularidades para apostar sin que exista realmente ningún tipo de sustento racional detrás de lo que están haciendo. También tendemos, otra forma de encontrar como patrones en la información es usando estereotipos. Entonces uno se ha enfrentado a una situación ambigua e inmediatamente trata de encasillar a las personas dentro de cierto patrón. Y de ahí surgen, por ejemplo, los estereotipos raciales, los estereotipos sexuales, los estereotipos sociales. Pero no solamente estos, sino que también uno tiende a estereotipar a las personas diciendo, es que es muy distraído porque es un filósofo, o es muy tacaño porque es esto, lo otro, en fin. Uno tiene casillas mentales y siempre trata de meter a la gente dentro de esas casillas mentales, ignorando la información que uno posee. Es mucho más fácil utilizar el estereotipo para procesar la información que verificar realmente qué tanta evidencia tiene uno a favor o en contra de cualquiera de esas decisiones de encasillar a las personas. Otro efecto muy común en la forma en que interpretamos la información que nos es proporcionada es lo que se conoce como el efecto halo, en donde simplemente porque una persona posee una cierta propiedad positiva que juzgamos positivamente, por ejemplo, si una persona es muy alegre, por decir algo, y eso nos place, asociamos la alegría de esa persona quizás con que tenga una gran capacidad de liderazgo. Entonces, así no tengamos ninguna evidencia de que esa persona tiene una gran capacidad de liderazgo, lo asociamos porque nos parece que también es un rasgo positivo
que si tiene un rasgo positivo, probablemente va a tener otros rasgos positivos también. Entonces el efecto halo es como irradiar, el hecho de que un rasgo positivo irradia esa positividad, digámoslo así, hacia otros aspectos de la personalidad de alguien, de manera completamente irracional, porque la gente no tiene la información para juzgar que también tiene las otras propiedades positivas. Ahora miramos unos ejemplos también. Y finalmente, existe algo que se conoce como el sesgo de normalidad. Y es el hecho de que la gente muchas veces se niega a aceptar que, por ejemplo, está en peligro o que está en riesgo de sufrir, por ejemplo, una inundación, para seguir hablando de inundaciones. Entonces las autoridades pueden llegar a un pueblo y decirles tienen que evacuar inmediatamente porque va a haber una gran inundación. Tenemos certeza de que hay un huracán que viene hacia acá y ustedes tienen que evacuar. Y las personas se niegan a evacuar. ¿Por qué? Porque quizás nunca ha habido una inundación en 50 años en ese poblado. Entonces el sesgo de normalidad me dice, yo pienso que las cosas van a seguir estando como están y no importa qué tanta información externa yo tenga, yo voy a aferrarme al hecho de que eso nunca ha pasado. ¿Hasta qué pasa? Entonces, es totalmente irracional lo que la gente hace, pero es comprensible en el sentido de que existe esa tendencia conservadora dentro del ser humano a pensar que las cosas siempre van a continuar como han estado. Y finalmente, para terminar este recorrido por una serie de sesgos posibles que existen, sesgos muy notables y muy conocidos, muy famosos, hay uno que se llama el efecto reflector. En el efecto reflector, una persona cree que los demás la están mirando o que están poniendo atención cuando en realidad a nadie le importa lo que uno está haciendo o lo que uno está diciendo o lo que uno está... O en realidad la gente no está pendiente de uno. Uno tiende a pensar que los demás están pensando sobre uno cuando en realidad no es cierto. Es como si uno tuviera un reflector encima y uno va por la vida pensando que la gente lo está mirando, sobre todo las personas muy tímidas. Y uno es muy malo realmente juzgando qué es lo que los demás están pensando en un momento dado. Entonces, a veces, por ejemplo, si un conferencista está muy nervioso y empieza a ver que la gente de pronto se levanta y se va, entonces se pone todavía más nervioso porque piensa, esas personas están aburridas o esas personas no están interesadas en lo que yo estoy diciendo, y uno empieza a especular sobre lo que los demás piensan y en realidad puede que las razones sean totalmente diferentes. Entonces uno tiene que dudar realmente de su propia capacidad de adivinar lo que las demás personas están pensando en cualquier momento. Pero existe la tendencia a pensar que los demás están poniéndole más atención a uno de lo que en realidad lo están haciendo. Y finalmente, otro sesgo muy común es que los seres humanos somos muy malos para juzgar el impacto que tienen ciertos eventos o ciertas acciones en nuestras vidas. Durante cuánto tiempo van a afectar nuestra vida, por ejemplo. Entonces, uno piensa que si tiene un rompimiento amoroso, ese rompimiento amoroso lo va a afectar durante el resto de su vida o durante muchos años, o eventos que en realidad no son tan graves y uno piensa que tienen una magnitud enorme en su vida. Ese tipo de cálculos acerca de la importancia que va a tener algo, un acontecimiento dentro de la vida de una persona, generalmente no son ciertos, generalmente son irracionales también, son afectados por motivos emocionales muy fuertes, pero si uno los pensara racionalmente, pues se daría cuenta de que simplemente no son tan graves como uno cree. Pero entonces el significado que se le otorga a esos hechos o el peso que se les da a esa información es mucho mayor del que debería tener. Entonces, teniendo en cuenta este panorama de todos los sesgos posibles, que pues, solamente les di como unos, 20 ejemplos de sesgos,
Teniendo en cuenta que existen docenas y docenas y docenas de sesgos posibles, la pregunta es, ¿en qué momentos de un proceso judicial o cuáles de estos sesgos, de estos docenas de sesgos, realmente pueden tener un efecto nocivo dentro de los procesos judiciales para crear problemas de parcialidad? Es decir, que el ejercicio de la justicia se vea sesgado por razones que pertenecen exclusivamente al ámbito de la psicología humana y que quizás puedan ser remediados. Entonces, lo primero es que quizás uno piensa que como un juez está pensando con calma, está valorando los hechos, está oyendo las partes, está reflexionando sobre lo que las partes están diciendo, que quizás los jueces sean menos propensos a caer en estos sesgos. Y resulta que eso no es cierto. Hay muchos estudios que muestran que incluso cuando las personas están tomando decisiones muy importantes, por ejemplo, comprar una casa o separarse de su esposa o condenar a una persona a una condena muy larga, en todos los casos en donde hay muchas cosas en juego, de todos modos se ha detectado que las personas juzgan de manera sesgada. Y también se ha detectado en las decisiones de los jueces en diferentes instancias la aparición de muchos de estos sesgos. Ahora vamos a ver varios ejemplos. Y uno podría pensar que quizás son ejemplos aislados, son quizás malos jueces, personas que se dejan influenciar fácilmente por algún elemento externo, pero tampoco es cierto. Estos sesgos aparecen en la mayoría de los jueces, por no decir que en todos, y son efectos que no son frágiles, que no varían, no son solamente en ciertos tipos de casos o en ciertos tipos de etapas de los procesos, sino que se extienden por todas las etapas y por todos los tipos de casos en todas las ramas del derecho. Entonces, si existe de manera tan generalizada evidencia empírica que demuestra la existencia de estos sesgos, pues entonces creo que es urgente que hagamos algo al respecto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los sesgos dentro de los procesos judiciales. Entonces, lo que yo estoy haciendo es parte de un proyecto de investigación que intenta remediar los sesgos cognitivos en el derecho. Pero entonces, para delimitar mejor el problema, hay varios elementos que quiero tener en cuenta. En primer lugar, hay muchos estudios, sobre todo en el derecho norteamericano, acerca de los sesgos cognitivos en los jurados, porque los jurados pues, son personas de la calle que de pronto están en un proceso judicial por primera vez, en un juicio. Entonces, es muy fácil que esas personas tengan sesgos cognitivos y que entren en juego al tomar una decisión, mientras que se supone que los jueces no. Entonces, en los últimos años ha habido varios intentos de mostrar que el problema de los sesgos cognitivos no solamente es de los jurados, sino que los jueces mismos, a pesar de ser expertos, juzgadores, también son presas de los sesgos cognitivos. Entonces, me interesa es mirar cómo ocurre con los jueces y no con jurados. Además, en la mayoría de los sistemas jurídicos latinoamericanos, las decisiones son tomadas por jueces y no por jurados. Me interesa mirar los 3 momentos claves en la actividad de un juez: la valoración de la prueba, el momento de la decisión de culpabilidad y el momento en el que se decide una condena, cuando el juez, en los sistemas en los que los jueces tienen la capacidad de decidir las condenas de los acusados. No me interesa mucho mirar los sesgos raciales o sexuales por una razón muy sencilla, y es que estos sesgos han sido examinados muchísimo en la academia en los últimos años. Entonces, como que ya existen suficientes elementos de juicio para ver cuándo las decisiones de los jueces tienen una carga sexual, tienen una carga política, tienen una carga racial. Esos son fenómenos que ya tienen su propio campo de estudio, mientras que el caso de los prejuicios que surgen simplemente por razones cognitivas, epistémicas,
no han sido tan estudiados. También me interesa mirar cuáles son algunos posibles elementos del diseño institucional o de los códigos de procedimiento que fomentan la existencia de sesgos cognitivos. Porque muchas veces no es culpa del juez únicamente, sino que también la forma en que se dice que se debe presentar la información en un proceso hace que sea más factible que aparezcan los sesgos que si el código de procedimiento fuera un poco diferente. Y finalmente, lo que me interesa también es ver en qué puntos de los procesos judiciales es realmente posible hacer cambios. Porque hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Hay ciertos procedimientos que a pesar de que produzcan sesgos, a pesar de que promuevan la aparición de sesgos, simplemente hacen parte fundamental del derecho de la administración de justicia y no hay forma alguna de modificarlos. Entonces, pues me interesa es mirar cuáles sí se pueden modificar, cuáles son posibles cambios que se pueden hacer dentro del ordenamiento jurídico para disminuir la probabilidad de que aparezcan los sesgos cognitivos. Entonces veamos ejemplos concretos de sesgos que pueden aparecer en los procesos judiciales y al final miramos hasta qué punto es posible pensar en disminuir la existencia de esos sesgos. Entonces pensemos en el siguiente caso. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la distancia de Cusco a Lima, o de Lima a Cusco, y les digo, la distancia de Lima a Cusco es 50 kilómetros, y si a otro grupo de personas les pregunto, ¿ustedes creen que la distancia de Lima a Cusco es 3.000 kilómetros? La forma en que yo haga la pregunta va a afectar de manera radical la respuesta que la persona me dé. Al que le pregunto si es 50 kilómetros, inmediatamente va a tratar de ajustar el número hacia arriba. Pero como el número inicial fue tan bajito, quizás el ajuste hacia arriba que esa persona haga no va a ser suficiente. Mientras que en el caso de los 3.000 kilómetros, la persona a la que yo le pregunto si son 3.000 kilómetros, va obviamente a ajustar la distancia hacia abajo, pero quizás el ajuste que hace hacia abajo no es lo suficientemente grande y va a terminar con un número mucho mayor que si yo simplemente le hubiera preguntado qué distancia hay de Lima a Cusco. Punto. Entonces el número, el 50 o el 3.000, sirve como un ancla. Hace que la pregunta como que ancla a la persona muy arriba o la ancla muy abajo y ese número inicial va a afectar el juicio que hace. Entonces, este fenómeno es muy común, por ejemplo, en los negocios de finca raíz. Una persona quiere vender un inmueble por X cantidad y lo que hace es pedir X más, no sé, 50.000 soles extra. Y cuando el comprador logra que el vendedor le dé un descuento de 50.000 soles, se siente muy feliz, porque piensa que hizo un muy buen negocio, cuando en realidad lo que hizo el vendedor fue poner un ancla muy alto para que la persona se bajara de ese precio y sintiera que estaba haciendo un buen negocio. Entonces, el precio inicial que se pide por un inmueble para venderlo, generalmente tiene ese efecto psicológico de servir como ancla para afectar las decisiones que tomen los compradores con respecto a ese precio. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el derecho? Resulta que existen muchos estudios que muestran cómo en los casos en que un juez, por ejemplo, tiene que proferir una condena y decir cuál va a ser la duración del encarcelamiento, si la fiscalía o la defensa le proponen un cierto número de años y la fiscalía dice que exigimos mínimo 20 años de cárcel para esta persona, los 20 años de cárcel empiezan a actuar como un ancla. Y entonces el juez puede que piense, no, 20 años es demasiado. Pero como ya le dieron un número, ese número va a tener un efecto psicológico sobre el juez y quizás el número final puede ser, no sé, 18, 16, cuando en realidad si nadie le hubiera dicho nada,
hubiera dicho 14. Entonces, hay efectos psicológicos que son producidos por el hecho de que la fiscalía o la defensa sugieran un cierto número de años de pena. Lo mismo pasa cuando hay una demanda por daños. Entonces, cuando un demandante pide que le paguen cierta cantidad de plata, esa cifra que el demandante pide se convierte en un ancla que determina los daños que el juez puede otorgar. Entonces, obviamente las personas van a tratar de sugerir un ancla muy alto para que en el momento en el que el juez decida cuáles son los daños que se otorgan, la reparación que se otorga, perdón, pues se vea afectada por el número propuesto por el demandante. Incluso cuando se utilizan tablas mucho más restringidas para calcular los daños en un caso. Por ejemplo, en algunos países se dice, si una persona pierde un brazo, entonces la indemnización va a ser de tanto. O si pierde una pierna, es de tanto dinero. Esas tablas que tienen valores numéricos también pueden servir de anclas cuando un juez está tratando de determinar los daños, la compensación por los daños que se causaron en un proceso que no esté en la tabla. Entonces va a tratar de utilizar la tabla como una guía que fija la compensación cuando en realidad de pronto podría haberlo hecho de manera independiente sin tener en cuenta esos números. Entonces la presencia de cualquier tipo de valor dentro de un proceso va a tener ese efecto psicológico de anclar las decisiones de un juez, ya sea para la pena o para el dinero que le otorga a cualquier persona. Otro efecto que es bastante importante en el derecho es lo que se llama el efecto marco. Hace unos años se hizo un experimento con adolescentes o con estudiantes universitarios que consistía en lo siguiente. A un grupo se le hizo la pregunta, ¿qué tan contento estás con tu vida? Y tenían que dar un valor de 0 a 1, digamos. Y después se les preguntaba, ¿cuántas citas tuviste el mes pasado? A otro grupo se le hicieron exactamente las mismas preguntas, pero en el orden inverso. Primero se les preguntaba, ¿cuántas citas tuviste el mes pasado? Y después se les preguntaba, ¿qué tan contento estás con tu vida? Entonces, las respuestas a las dos preguntas deberían ser las mismas porque pues, estamos hablando de la misma pregunta, las mismas variables, no debería haber tanta diferencia. Pero si a uno le hacen la pregunta de las citas primero y después le preguntan qué tan feliz es, entonces las personas con pocas citas van a decir que son muy poco felices, las que tienen muchas citas que son muy felices. O sea, hay una correlación muy alta entre las dos respuestas. Mientras que si se hace la pregunta al revés, primero se les pregunta qué tan felices son y después cuántas citas han tenido, la correlación es mínima. Uno puede decir que es muy feliz y después responder que ha tenido muy pocas citas o al revés. Entonces, depende cómo se plantee una pregunta, cómo se plantee un asunto, puede tener un efecto muy diferente en las decisiones que toman las personas. Les voy a dar otro ejemplo. En los estados de Pensilvania y de Nueva Jersey, en Estados Unidos, como en todas partes, hay que tomar un seguro obligatorio de auto. Entonces, en el estado de Pensilvania hay un seguro que es ofrecido por defecto, es el que se le ofrece a todo el mundo, y la gente tiene la opción de rechazar el seguro completo y solamente asegurar su auto por un valor más básico. Mientras que en el estado de Nueva Jersey funciona al revés. El que se ofrece por defecto es el básico y solamente se ofrece el completo como una opción. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Pues que en el estado de Pensilvania, la mayoría de la gente, algo así como 80 y algo % de la gente, toma el seguro completo que es más caro. Mientras que en el estado de Nueva Jersey, el 80 y pico % de la gente toma el seguro básico, que es más barato. No existe ninguna razón económica para que la gente escoja el más barato, el más caro sobre el barato. No existe ninguna razón lógica, de peso, nada que explique la diferencia.
La única explicación es que como los seres humanos somos muy conservadores y nos gusta la normalidad, la opción que se ofrece como la normal, como la estándar, es la que la gente tiende a adoptar. Entonces, la manera en que se enmarque la oferta afecta la decisión de la gente, incluso si las razones racionales son exactamente las mismas en un caso o en el otro. Entonces, si pensamos cómo afecta esto el derecho, pues pensemos en un caso muy simple, en una demanda. Entonces, supongamos que alguien demanda a una compañía farmacéutica porque hay una droga que tiene un 80% de probabilidad de curar a las personas, pero hay un 5% de efectos negativos que pueden ser muy nocivos. Entonces, dependiendo de quién hable primero, si la compañía farmacéutica o el demandante, se puede generar un efecto marco sobre el juez. Porque si el problema lo plantea la compañía farmacéutica, lo va a plantear en términos de hemos salvado al 80% de las personas, hemos curado al 80% de las personas que han tomado esta droga, mientras que el otro va a decir que 5 de cada 100 personas que toman la droga mueren o tienen unos efectos secundarios que los afectan negativamente en sus vidas. Cada cual va a plantear el asunto de una manera totalmente diferente y puede tener un efecto sobre la manera en que el juez comienza a examinar las pruebas, comienza a mirar los hechos, comienza a razonar sobre el caso, porque le ha sido formulado de una manera tal que lo predispone para mirarlo desde un cierto ángulo y no desde otro, simplemente porque el problema fue enmarcado de una cierta manera. Este es un ejemplo muy básico, pero eso se puede aplicar en casos mucho más complejos. Otro sesgo que puede ocurrir en un proceso judicial es que cuando miramos la diferencia entre una acción y una omisión, los seres humanos tendemos a juzgar mucho más fuertemente una acción que una omisión, incluso cuando la acción y la omisión tienen exactamente los mismos resultados negativos. Entonces, el resultado no importa porque el resultado es el mismo, pero si se trata de una acción, la vamos a juzgar mucho más severamente que si se trata de una omisión. Entonces, uno puede juzgar de manera injusta a una persona que cometió un acto y de manera más suave a una persona que llevó a cabo una omisión, un acto negligente, simplemente por un sesgo cognitivo que no tiene realmente un asidero en la realidad. Otro sesgo fundamental dentro del derecho es el sesgo retrospectivo, que ocurre en los casos de negligencia. En particular, pues es muy común en los casos de negligencia médica. Y el sesgo consiste en que cuando una persona está juzgando qué tan predecible era el efecto negativo o el daño que se produjo, las personas tendemos a pensar que el efecto negativo era más predecible de lo que en realidad era. Es decir, una vez conocemos el resultado, tendemos a pensar, pues claro, eso era de esperarse que pasara eso, cuando en realidad la información disponible en el momento no era suficiente para que una persona pudiera decir que ese efecto iba a ocurrir. Entonces, el sesgo retrospectivo simplemente se trata de juzgar de manera errónea la capacidad de predecir un evento después de que el evento ha ocurrido. La incapacidad de ponerse en momento en el tiempo antes del evento para poder realmente considerar los hechos en ese momento, la información disponible en ese momento, para ver realmente qué tan predecible era algo que pasó. Entonces, pues naturalmente, esto va a afectar negativamente a una persona que ha sido demandada por negligencia o acusada de negligencia, porque el juez va a pensar que la persona pudo haber hecho cosas o ha debido hacer cosas que en realidad no tenía la posibilidad de hacer. Hay un ejemplo muy famoso en Estados Unidos de un juez que tuvo que decidir un caso en el cual una familia demandó a un corredor de bolsa por no haber previsto que iba a haber una crisis financiera.
Y esa crisis financiera fue la crisis del año 1929, cuando millones de personas perdieron todo su dinero y pues nadie podía predecir que esa crisis iba a ocurrir en el momento en el que ocurrió. Pero un juez, en una medida absurda, determinó que el corredor de bolsa era culpable de negligencia por no haber previsto que iba a ocurrir una crisis financiera en la bolsa de Nueva York. Entonces, esos casos pues, son muy comunes, en donde los jueces actúan mal, pero actúan mal simplemente porque son presas de este sesgo retrospectivo que es increíblemente común. También se sabe que entre más grave sea el resultado de la negligencia, más se produce el efecto retrospectivo. Las personas van a estar más dispuestas todavía a creer que el efecto negativo era predecible cuando en realidad no lo era. Y pues una de las razones por las cuales muchas veces ocurren actos de negligencia es justamente por el sesgo de normalidad que mencioné anteriormente en el caso de las inundaciones. La gente cree que como las cosas no han ocurrido mal, no han salido mal durante mucho tiempo, pues probablemente no van a salir mal en el futuro tampoco. Entonces un juez que está juzgando un acto de negligencia también debería tener en cuenta que las personas tienden a actuar con base en el sesgo de normalidad que los hace ignorar muchas veces advertencias acerca de la probabilidad de que haya un efecto negativo y no lo tienen en cuenta. Bien, en el caso del efecto halo, las cosas son bien dramáticas. Hay un estudio en donde se le entregó un ensayo escrito por un autor desconocido a un grupo de estudiantes de universidad. Era el mismo ensayo para todos y la pregunta que tenían que responder era, de 1 a 10, ¿qué tan inteligente cree que es el autor de este ensayo? A algunas personas se les incluyó la foto de una persona físicamente atractiva, a otras personas se les incluyó la foto de una persona pues, no muy atractiva. ¿Cuál creen ustedes que fue el resultado? Que al final, las personas que recibieron el ensayo con la foto de la persona atractiva decidieron que era más inteligente, en promedio, que las personas que recibieron el ensayo con la foto de la persona no tan atractiva. Es decir, el hecho de que una persona fuera físicamente atractiva fue asociado con inteligencia, sin que hubiera ninguna razón real para que lo juzgaran de manera más positiva en un caso o en el otro. Entonces, el efecto halo simplemente proyecta las propiedades físicas de la persona hacia su inteligencia, por ejemplo. Bueno, saltarme esto. Entonces, ¿cómo afecta esto el caso del derecho? El problema es que muchas veces los jueces o cualquier persona dentro de una corte se puede dejar impresionar muy fácilmente por ejemplo, el atractivo físico de una persona. Entonces existe un estudio en donde los jueces le otorgaron condenas más cortas a personas que eran físicamente atractivas que a personas que no eran tan fácilmente atractivas. O sea, el mismo juez durante un periodo de mucho tiempo, si se examinaba como las fotos de las personas a las que ha condenado por el mismo delito a una condena larga y a una condena corta, había una correlación entre qué tan atractiva era la persona físicamente cuando le daba la condena. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues porque quizás el juez, uno puede especular, pensaba que las personas más atractivas al tener una pena más corta, pueden salir a la sociedad de nuevo y quizás debido al hecho de ser atractivas pueden reintegrarse más fácilmente y tener más éxito. Obviamente todo esto ocurre subconscientemente, no son razonamientos que un juez jamás tendría, pero existe la posibilidad de que las propiedades físicas de la persona hayan afectado su juicio en el momento de condenarla. También existe evidencia de que los jueces tienden a creer más la palabra de un policía que la palabra de una persona acusada, simplemente porque el policía se supone que tiene un cierto papel dentro de la sociedad, mientras que la otra persona es
un X, una persona que no tiene ningún tipo de reputación o de prestigio o de lugar institucional dentro del ordenamiento. Entonces, ese efecto halo, el efecto de proyectar propiedades positivas sobre alguien, sobre las palabras de alguien, simplemente por su posición, su prestigio, su reputación, etc., es increíblemente nocivo cuando uno está oyendo a un testigo, cuando uno está juzgando la credibilidad de una persona. Entonces, en esta parte final de la charla, quiero ver si existen remedios, si existen formas de solucionar este problema, pues para que podamos quizás introducir reformas en el sistema judicial que puedan ayudarnos a que los sesgos cognitivos no sean tan omnipresentes en todos los momentos de los procesos y en todos los casos. Entonces uno puede pensar que hay dos formas de acercarse al problema. Uno es ver si el juez es quizás el culpable de que exista un sesgo cognitivo en un proceso y quizás operar sobre el juez directamente para que el juez sea menos sesgado en sus decisiones, al menos desde un punto de vista cognitivo. La otra posibilidad es más bien mirar las tareas que los códigos le imponen a los jueces. Y quizás en las tareas mismas haya reformas que se puedan introducir que alivien un poco la posibilidad de que existan estos sesgos. Entonces consideremos los dos casos por separado. La primera medida que uno puede tomar para que los jueces sean menos presas de estos sesgos es justamente que sepan que existen. O sea, yo creo que debería ser parte fundamental de la formación de un juez o de cualquier abogado, que aprenda que muchas de sus decisiones corren el riesgo de estar totalmente sesgadas por algunos de los múltiples sesgos que pueden ocurrir en el procesamiento de la información. En particular, el sesgo de confirmación o el sesgo del exceso de confianza con las tareas más difíciles. En fin, hay muchos sesgos que inmediatamente podrían afectar las actividades de los jueces. Entonces, que sepan que existen es un primer paso, que no es tan común. Ha habido algunos métodos que se han utilizado para tratar de disminuir el efecto de los sesgos cognitivos en las personas, pero la verdad es que no son muy exitosos. Es decir, los sesgos que poseemos todos son tan fuertes y están tan enraizados que incluso cuando uno sabe que existen, los métodos tienen solamente un éxito limitado en nuestras acciones. Entonces, una manera quizás de hacer que los jueces sean un poco menos sesgados en sus decisiones es, primero que todo, invitarlos a desconfiar de sus juicios intuitivos. Si un juez intuitivamente piensa algo, si intuitivamente cree que una prueba no debe ser admitida, si intuitivamente cree que la hipótesis es tal sobre un caso, quizás debería reevaluar la situación y mirarlo desde otro ángulo. Quizás examinar el problema desde otra perspectiva puede ayudar, pero no siempre se puede, no siempre existe el tiempo o los recursos para examinar los casos desde diferentes ángulos y también es muy difícil que los jueces desconfíen de sus juicios intuitivos, como que la intuición muchas veces prima sobre el pensamiento racional. Pero a pesar de todo esto, hay situaciones en las que no hay nada que hacer. Por ejemplo, el sesgo retrospectivo. Incluso cuando las personas saben que existe, cuando las personas saben que las decisiones van a estar viciadas por ese sesgo, la gente entiende los efectos y a pesar de eso le hacen ciertas pruebas para ver si sigue siendo presa de ellos, los psicólogos han encontrado que el efecto pervive, el efecto continúa, el efecto no desaparece. Entonces va a ser muy difícil exigirle a un juez que no sea presa del efecto retrospectivo cuando en general los seres humanos casi que somos inmunes a cualquier medida correctiva cuando se trata de corregir ese sesgo particular.
Entonces, en esos casos, la única medida posible es tratar de cambiar el diseño institucional, cambiar las tareas que deben llevar a cabo, la manera en que la información se les presenta, porque de otra manera el sesgo va a continuar tal cual. Entonces miremos, esta es como la parte propositiva del proyecto de investigación que yo llevo a cabo. Miremos las tareas, tratemos de mirar los códigos, tratemos de mirar los procesos, para ver si dentro de esos procesos hay reformas que se puedan hacer para que los efectos negativos de los sesgos no sean tan extendidos. Entonces, por ejemplo, miremos el efecto ancla. ¿Cómo eliminar el efecto ancla de un proceso judicial? Una medida inicial podría ser en una demanda civil, por ejemplo, o incluso en un caso de negligencia penal o algo por el estilo, impedir que las partes le impongan al juez una cifra acerca de cuáles son sus pretensiones económicas. Si el juez no tiene un marco de referencia numérico, el juez puede evaluar los daños, mirar la situación económica de las partes, etcétera, y tomar una decisión que no ha sido anclada por las demandas económicas de ninguno de los dos. De esa manera, uno podría quizás evitar que exista esa deformación de la decisión final, la decisión económica, debido a la influencia que tuvieron las partes en pedir la compensación en un caso u otro. Lo mismo pasa con el caso de las condenas. Si ni la fiscalía ni la defensa tienen la posibilidad de sugerir una cierta pena para el acusado, el juez tiene la libertad absoluta de tomar una decisión sobre la duración de la pena sin que exista un ancla, sin que exista un número que lo fije hacia arriba o hacia abajo, determinado por lo que dicen las partes. ¿Qué pasa con el efecto retrospectivo? Que es el que les digo que es casi imposible de eliminar en el caso de los seres humanos. Si uno deja de especular acerca de qué tan probable es que la persona haya tenido la información suficiente para predecir un efecto negativo o un daño, y solamente se fija en las normas que fueron violadas en el momento, en las máximas de experiencia o en la normatividad vigente que fue violada y que llevó a un efecto negativo, quizás las decisiones a las que llega el juez acerca de la culpabilidad en casos de negligencia van a ser mucho más justas, porque no hay un elemento especulativo totalmente viciado por el sesgo de retrospectivo, sino que hay elementos más objetivos de juicio para determinar si hubo negligencia o no hubo negligencia. En Estados Unidos, en las reglas federales de evidencia, hay una regla, la 407, que se refiere justamente a los casos de negligencia. Y la regla prohíbe que en un proceso por negligencia se introduzca como parte del caso información acerca de las medidas correctivas que tomó la persona cuando se dio cuenta de la existencia del daño o del perjuicio. Entonces, ¿por qué no se tiene en cuenta esto? ¿Por qué no se puede incluir en un proceso la información sobre las medidas correctivas que tomó la persona? Pues por un lado, porque podrían ser interpretadas como una admisión de culpa. Si yo trato de arreglar un daño que hice, de pronto se puede leer como si yo estuviera pensando que es culpa mía, yo mismo tengo que arreglarlo. Pero también porque esa información adicional sobre las medidas correctivas pueden hacer pensar a los jurados que la persona tuvo más responsabilidad en el momento antes del hecho de la que realmente tuvo. Que la persona tenía mayor capacidad predictiva en ese momento que la que de hecho podía tener. Entonces es quitar información exógena, quitar información que puede deformar aún más o fortalecer la aparición del sesgo el sesgo retrospectivo.
Y finalmente, quizás el efecto que más fácilmente se puede detectar en los procesos judiciales es el efecto halo. Entonces, ¿cómo hago yo para que un juez no se vea afectado por la apariencia física de un testigo? Parecería muy difícil. Entonces, en el caso del testimonio de un policía, por ejemplo, existen estudios que muestran que los juicios con jurado, los jurados son menos propensos a darle más peso al testimonio de un policía que al testimonio de cualquier otra persona, que es lo que ocurre en el caso de los jueces. ¿Por qué? Pues porque los jurados son personas del común que no necesariamente tienen a la policía en tan alta estima, que desconfían de la policía, en el mismo grado en que pueden desconfiar de una persona acusada de un delito. Entonces, el uso de jurados en cierta forma disminuye el efecto halo, porque el policía no va a tener ese lugar preponderante y de alto reputación que tendría si solamente se trata de un juez que acepta su testimonio. Y otra posibilidad para disminuir el efecto halo es limitar el contacto que pueda tener un juez con los testigos en un proceso, y que quizás si, por ejemplo, los testigos hacen declaraciones que son grabadas y transcritas y el juez tiene acceso a esas transcripciones o a esas grabaciones y logra armar un caso y tener una hipótesis sobre el caso antes de tener contacto directo con las personas, antes de llegar al último paso quizás donde tenga que oírlos directamente, quizás es mucho más difícil que cambie de opinión una vez ha sido convencido por los hechos, por la información proporcionada, y no porque una persona me parece atractiva o me parece creíble o me parece que tiene una reputación muy alta o me parece que es muy respetable. Entonces, el efecto halo desaparecería en gran medida si la información que procesa el juez se limita únicamente a una transcripción neutral de las palabras del testigo. Uno podría pensar que quizás la introducción, como está de moda ahora en Europa, la introducción de ciertas herramientas de inteligencia artificial podrían ayudar también a eliminar ciertos sesgos. Es otra posibilidad, tratar de ver cómo es posible reformar los códigos para que en ciertos procesos haya herramientas de inteligencia artificial, de tomar grandes datos para llegar a conclusiones, pues que también sería otra forma diferente de eliminar la intromisión de ese elemento psicológico tan variable y tan frágil que es el pensamiento sesgado que puede tener un juez. Bien, entonces pues hay muchos otros sesgos que podría discutir, que pueden aparecer en el derecho, pero pues creo que con esto ustedes ya tienen una imagen bastante amplia de qué se tratan los sesgos cognitivos, de cómo afectan los procesos y quizás de cuáles sean posibles soluciones que pueden ir apareciendo para disminuir sus efectos. Aquí hay algunas referencias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Podemos hacer algunas preguntas? Claro, por supuesto. La resuelvo desde acá. Bien, gracias, buenas tardes. Los saluda José Antonio Neira Flores, juez de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares de la Corte Superior de Lima. Vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿ya? Para las personas que deseen plantear preguntas, si no, yo les voy a hacer algunas preguntas al profesor. Es interesante lo que él plantea, son varias cosas que tendríamos que hablar. Además, esta es una fecha bien complicada, profesor. Hay un sesgo, acá hay mucha gente que le gusta el fútbol, a pesar de que somos recontra malos, y entonces estaba jugando Perú con Bolivia y eso hace que no haya mucha gente, pero acá está la gente que tiene que estar en esta brillante exposición de usted. Le agradecemos tanto por lo que ha hecho en la mañana para nosotros, juez y secretario de letrados, además de las personas que físicamente estuvieron. Hemos salido
al aire en YouTube, en Facebook. También tenemos un canal de TV de Poder Judicial donde va a estar su conferencia. Y la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, usted ha estudiado en Estados Unidos, no sé si reside en Estados Unidos porque usted es colombiano, pero es interesante lo que usted plantea porque estas investigaciones científicas, muchas son de los Estados Unidos de Norteamérica, y usted bien lo ha dicho. En Latinoamérica y Centroamérica casi no hay jurado popular, todos somos jueces profesionales los que vamos a apreciar la información en cualquier área, sea civil, sea penal, sea laboral, y la idea es que cómo podemos hacer, porque al ser seres humanos siempre va a haber sesgos para disminuir esto. Entonces, yo quería hacerle varias preguntas y además, para empezar, veo que las citas son de 1982, otra de 1998, o sea, citas variadas, y la pregunta es, en la ciencia es la verdad, y hay una evolución, hay métodos, y no sé si se mantiene toda esa información de la bibliografía que usted ha citado actualmente, y además otra cosa, si se toma en cuenta esa bibliografía es norteamericana y entonces los seres humanos somos iguales en los Estados Unidos de Norteamérica, en Europa continental, en Latinoamérica, en Centroamérica, porque creo que hay bastantes problemas, porque sobre todo en el tema de la justicia no podemos comparar la independencia judicial de los jueces norteamericanos con lo que pasa en nuestros países. Tenemos bastantes problemas, especialmente en el sur. Imagínense usted el problema de la justicia por la transición, el tema que no ha ganado ni la FARC ni la democracia, o sea, la FARC quiso traerse abajo la democracia y la democracia no pudo derrotarlo, 50-50, y hoy día tienen una forma muy especial de resolver el problema, se llama justicia por la paz, que se ha producido en 3 o 4 países del mundo. Imagínense, acá también hemos tenido terrorismo, en el 92, gracias a Dios, casi lo terminamos, todavía hay algunos brotes, pero no estamos en la situación de vuestro país. Entonces, por eso tenemos otra clase de problemas, somos diferentes y entonces hay mucha presión de los medios de comunicación social en Perú y en los medios, y eso también puede afectar para que los jueces puedan tomar decisiones, especialmente cuando son más jóvenes porque tienen mucho temor de salir en la portada de un diario o que un canal de televisión los saque. Normalmente cuando salimos en los medios de comunicación social es para que hablen mal de nosotros, ¿no? Y bueno, ya con el transcurso de los años muchos sobrevivimos a una serie de evaluaciones y cosas porque obviamente se dicen cosas que no se pueden comprobar y por lo tanto la idea es que así funciona la justicia en el Perú y seguramente en otros países de Latinoamérica, Centroamérica. Entonces, la cuestión es que en ese escenario lo que necesitamos saber es la validez, ¿no?, de la bibliografía que usted tiene, si se puede aplicar o no, porque en Estados Unidos el sistema de selección de los jueces, por lo menos de la Corte Suprema, lo propone el presidente de la República, el Congreso lo aprueba y los jueces son de por vida, la estabilidad es de por vida. Los jueces de las instancias anteriores, dependiendo de cada uno de los 52 estados, también tienen designaciones donde nadie se va a meter con los jueces. O sea, aunque haya jurado popular, siempre va a haber un juez, porque en los casos penales y los civiles también, las partes son las que cogen quién quiere que le juzgue. En los penales, dependiendo de lo que se vaya a discutir, si es un tema, por ejemplo, de violación de derechos fundamentales, de prueba prohibida, no voy a llevar un jurado popular, porque ellos no saben nada de la Constitución política. Pero si se trata de un tema de valoración de la prueba, voy a llevar un jurado popular. Pero el juez tiene que controlar también la parte jurídica de eso, tiene que darle instrucciones, en fin, y qué prueba se admite o no. O sea, por eso también hay que ubicarnos en eso, ¿no? En Perú nosotros no tenemos jurado popular, no tenemos jurado popular. Tenemos sí una justicia que se llama de paz, que en los lugares donde no hay jueces profesionales tenemos 4.000 jueces, porque nosotros, igual que ustedes en Colombia, tenemos sierra, tenemos selva y hay lugares donde no hay presencia del Estado, entonces la comunidad, más o menos 200 personas en los poblados muy alejados escogen a su juez. Por 2 años se pueden escoger y ellos resuelven problemas que sean menores, pero también, igual que ustedes, tenemos que en la Constitución Política del Estado tenemos el artículo 149 de la Constitución Política que habla de la justicia consuetudinaria. Tenemos rondas campesinas, tenemos comunidades nativas. Ustedes tienen Chocó, por ejemplo, que es un pueblo de afrodescendientes y por lo tanto la idea es que ellos tienen su propia idiosincrasia, su propia cultura y de esa manera ellos resuelven esta clase de situaciones que tienen. Eso pasa en Perú también. Pero en jueces profesionales más o menos somos como 3.500, desde jueces de paz letrados, competencia de distritos, después para ver casos civiles o penales, jueces especializados a primera instancia, sala de apelaciones y otros casos llegan a la Corte Suprema, ¿no? Igual que ustedes también tenemos casación. Entonces hay un sistema de selección para jueces, es el Consejo Nacional de la Magistratura, que para escoger a jueces de cualquiera de las instancias que he dicho y de la Corte Suprema somete a estos a una evaluación psicológica, a una evaluación psiquiátrica. La pregunta es, ¿eso sirve para tratar
de incorporar a jueces o fiscales que tengan la menor cantidad de sesgos. O sea, acá los sesgos lo que pueden afectar es lo que jurídicamente nosotros llamamos la imparcialidad de los jueces. Los jueces tenemos que ser imparciales y el asunto está, me acuerdo de estudios muy antiguos, hace 30 años en España, en un juicio que le hacían 3 juezas mujeres en un caso de violación a la libertad sexual contra un acusado de hombre. ¿Cuál creen que era el resultado? Condena. Si eran 3 hombres los que iban a jugar al hombre acusado, ¿cuál iba a ser el resultado? Absolución. ¿Me entiendes? Y acá en Lima hay una anécdota bien interesante, porque nosotros tenemos en el Código Penal, tenemos un delito que se llama delito contra el pudor. Y en el delito contra el pudor, cuando se tiene más de 14 años de edad, se dice que tiene que haber tocamientos, ¿no? Con una intención libidinosa, tocamientos, pero en plural, no uno, tocamientos. Debe tener más de 14 años de edad la víctima, y entonces, ¿qué pasa? Que denunciaban a un hombre por tocamientos y entonces la jueza mujer le abría instrucción al hombre. Era una sola vez que lo había tocado, nada más en la nalga, a la chica. Pero cuando era un hombre, el hombre decía, no, tocamientos es plural, no es singular, y por lo tanto tendrían que ser varios. O sea, el tema de interpretación, obviamente ahora estamos en un movimiento mundial, ni una menos, ¿no? O sea, y acabo de estar en Viena, yo en Austria una semana, en mayo, y el 2019 cambia este tema de género por la paridad. En esa, seguramente, ya, ¿cómo será el tema de los derechos de los hombres ya en esa oportunidad? Pero ahora hay que estar con el lema de ni una menos, ¿no? Con todo. Entonces, se da cuenta entonces cómo, para empezar, estas situaciones de combinar lo que usted como filósofo nos plantea, esa investigación que es brillante, con lo que pasa en el mundo jurídico real y lo que tenemos que hacer. ¿Cómo podríamos hacer una pequeña conversación sobre esto? ¿Usted qué respuestas tendría? Y después, si usted me permite, de repente una segunda vuelta, o se animan ustedes también a hacer preguntas, esperamos que participen, por favor. ¿Ya? Doctor Páez, por favor. Bien, me parece relevante la pregunta acerca de la validez de estos estudios que, pues, como usted bien dice, pues son de los años 80 y 90 y son realizados en Estados Unidos. Entonces, la mayoría de estos estudios pues ya tienen unos 20 años más o menos, porque son estudios clásicos en donde se detectó por primera vez el sesgo o se confirmó o son los estudios más conocidos acerca de la detección de algunos de los sesgos que mencioné a lo largo de la charla. Pero sí existe en los últimos años un movimiento muy claro para poner en duda esos estudios. Por ejemplo, se pone en duda el hecho de que la mayoría de los estudios en psicología son hechos con las personas que están más a la mano, que son los estudiantes de psicología. Entonces, muchos de los estudios que ustedes leen en revistas de psicología tienen como sujetos experimentales a estudiantes blancos, de universidad, personas inteligentes, de clases sociales más altas, etc. Entonces, la pregunta que se ha hecho en los últimos años es acerca de la validez que tienen los estudios en psicología, si solamente están restringidos a unos sujetos experimentales tan determinados y tan específicos. Entonces, se ha intentado ampliar muchísimo el campo de la experimentación para hacer estudios transculturales, para hacer estudios en diferentes grupos sociales, y eso es un proceso que está quizás todavía comenzando, la revalidación de la mayoría de los estudios psicológicos, no solamente sobre sesgos, sino sobre casi cualquier tema en psicología social o psicología cognitiva, ha sido puesto en duda justamente por esas razones. Pero entonces uno esperaría pues que yo espero que muchos de esos resultados sean validados cuando sean llevados a cabo en otros grupos experimentales. Ahora, creo que hay que diferenciar entre los experimentos que llevan a cabo los psicólogos y el marco teórico propuesto por Kahneman y Tversky para explicar exactamente por qué ocurren los sesgos. Entonces, la propuesta teórica de hablar de un sistema 1, intuitivo, automático, paralelo, asociativo, y de un sistema 2, lento, regido por reglas, etcétera, que son los dos sistemas que están operando todo el tiempo, es un marco teórico que no presupone un gran conocimiento experimental, sino que toma las acciones más automáticas y más cotidianas de cualquier ser humano en cualquier lugar del mundo
en cualquier contexto, de cualquier clase social, y muestra cómo esos procesos se llevan a cabo de manera inmediata, sin pensarlos, y otros sí requieren recursos mentales mucho más elaborados. Entonces, yo creo que es mucho más sólida, digámoslo así, la explicación teórica que propusieron Kahneman y Tversky inicialmente, y lo que nos hace falta es quizás desarrollar de manera transcultural y de manera más amplia las bases experimentales de estos sesgos. En todo caso, hay algunos de ellos que sí han sido estudiados de manera mucho más extendida. Por ejemplo, el sesgo de confirmación no solamente ha sido estudiado en contextos jurídicos, obviamente, sino que también se puede ver su aplicación en contextos científicos, en la vida cotidiana. Es un sesgo tan importante, el sesgo de confirmación, pues que ha generado múltiples escuelas que han desarrollado estudios por todas partes en todos los aspectos. Entonces me parece que aunque quizás haya la posibilidad de cuestionar un poco el origen de los experimentos y el origen de los sesgos, los resultados una y otra vez van confirmando la existencia de ese tipo de desviaciones dentro del razonamiento. Entonces yo estaría muy optimista acerca de un proyecto que intente mostrar que en el campo, que en Latinoamérica o que en diferentes lugares de nuestro continente, las personas también son tan propensas a sufrir de estos sesgos como cualquier estudiante norteamericano. Ahora, la otra pregunta acerca de los procesos los exámenes que se le pueden hacer a los jueces para juzgar su probidad psicológica o qué tan buenos razonadores pueden ser. Yo creo que tienen alcances bastante limitados cuando se trata de examinar si tienen sesgos o no tienen sesgos. Porque, como se ha comprobado también experimentalmente, incluso en las decisiones más difíciles y más importantes que pueden llevar a cabo las personas, en esos casos la información también es procesada de manera errónea. En particular cuando se trata de información que tiene que ver con probabilidades. Hay tendencias que son difíciles de combatir, así uno sepa que la decisión que uno está tomando tiene una importancia en los resultados fundamentales. Entonces, yo creo que los exámenes psicológicos que se le pueden hacer a los aspirantes a juez en cualquier parte, pues sirven para descartar personas que tengan problemas mentales, personas que tengan quizás inteligencia insuficiente para afrontar situaciones emocionalmente comprometidas, pero no creo que exista todavía se han inventado todavía un examen que diga cuáles personas son más propensas a los sesgos y cuáles son menos propensas, simplemente porque todas las personas siguen siendo humanas y siguen teniendo tendencias que son imposibles de eliminar en muchos casos. Esa es la triste realidad, creo yo. Podríamos decir que es un problema cultural y entonces se podría incorporar alguna evaluación a jueces, para fiscales, para tratar de disminuir que eso sea así y evitar que llegue gente que tiene muchos sesgos, muchas de estas cuestiones. Digo, si es que usted cree dentro de eso, porque mire, usted ha planteado dentro de las propuestas lo siguiente, o sea, entiendo yo que no tiene que haber un divorcio, pero se plantea desde la filosofía o desde la ciencia situaciones que eviten que el juez tenga sesgos, pero también eso tiene que tener un correlato con lo que llamamos respeto a normas internacionales de derechos humanos, a la Constitución Política del Estado, porque usted decía, por ejemplo, dentro de las diapositivas, usted nos hablaba de que la idea era que, por ejemplo, que no habría que decirle al juez si se trata de un tema civil cuál sería el monto de la indemnización. Si se trata de un tema penal no habría que decirle la pena, pero hay que recordar que hay una contraparte que tiene que saber qué cosa es lo que quiere el demandante porque tiene derecho a ejercer contradicción, someterlo a un test de credibilidad en civil y en penal también, porque el fiscal que va a representar a la sociedad va a pedir una pena y lo que la defensa, el acusado quiere es que lo absuelvan o que le pongan la menor pena y por lo tanto el juez es un tercero imparcial, el juez no es Dios y por lo tanto en ese esquema que es la tendencia en toda Latinoamérica y Centroamérica, en su país ya hay 13 años de reforma procesal penal, hay un sistema acusatorio y es como un triángulo.
triángulo y por lo tanto la idea del juez está arriba y el juez, especialmente de su país, porque la influencia norteamericana fue tal que le metió un modelo con sabor a McDonald's y no con sabor a café colombiano y por lo tanto ahí los jueces no actúan prueba de oficio, eso, dejan que cada parte pruebe y por lo tanto el tema está que las partes tienen que saber, se habla acá de principio de congruencia o de correlación, o sea, tú tienes que decirme qué cosa quieres para yo poder contradecir, para hacer un test de credibilidad, y el juez sobre esa base, en todo caso al final, puede preguntar aclaratoriamente o puede disponer la actuación, acá en Perú por lo menos, de una prueba de oficio para corroborar la autenticidad de la prueba de las partes, es parte de las garantías, porque si nosotros, claro, ustedes de buena fe lo proponen y entonces si nosotros dejamos que el juez se imagine y entonces la cosa puede salir peor, porque entonces si no sabemos cuál es la pretensión de la parte, porque nos va a decir, ¿sabe qué? Él me ha producido tal daño, tal lesión y el monto depende de usted, juez. Entonces, ¿cómo va a saber la contraparte que se va a discutir? Y tendría que el juez, cuando admita el tema, lea la demanda y estimar un monto y correrle tras la otra, se complicaría más la cosa, me parece. Entonces, también creo yo que dentro de la investigación también hay que incorporar ese tema. Después también hay otro asunto que tiene que ver con, por ejemplo, usted decía que se debe evitar que el juez tome conocimiento de información previa para la decisión y por lo tanto acá se habla de un tema de oralidad, ¿no? Que en la audiencia se debe producir la información, que tiene que ser de calidad, que tiene que haber de contradicción y entonces eso tendría que ser así, o sea, no podemos, el juez en los modelos latinoamericanos y centroamericanos en lo penal trabajan de esa manera, ¿no? O sea, se entiende que hay un juez que controla la investigación preparatoria, lo vamos a sacar para el juicio oral para que sea tercero imparcial y para que tenga menos prejuicios. Obviamente cada uno de los jueces va a tener sesgos cognitivos y toda la cosa, pero la idea es tratar de evitar que eso sea así, porque en todo caso, si él controla la investigación preparatoria y el trabajo del fiscal y después va a hacer el juicio, lo más probable es que cuando llegue el juicio, como ha visto el trabajo del fiscal, diga, ni hablar, esté casi culpable, como el tribunal de Nuremberg. O sea, lo único que hay que hacer es poner ahí 3 jueces para condenar a las personas y punto, porque todo el mundo sabe que mataron a tales personas. Y la idea es que eso, desde el punto de vista de la convencionalidad, ¿no?, de las normas internacionales de derechos humanos, no se puede hacer. Entonces, por lo tanto, creo yo que hay que ver cómo se hace para que esta información científica que usted bien plantea se pueda incorporar, ¿no?, dentro de esas reglas universales de derechos humanos, porque si no va a haber una colisión, ¿no? O sea, creo yo que habría que ver eso y, por ejemplo, usted entra al tema de la psicología, en realidad ese es un tema nuevo acá en el Perú, es un tema, la valoración de la prueba, ¿no? Hablamos de la zona crítica y hay un primer componente que son los conocimientos científicos o técnicos y acá hemos empezado una reforma hace 11 años, pero le dábamos valor a un informe que se llama pericia porque quien lo hacía era un funcionario público. O sea, no se equivocan, no puede haber actos de corrupción cuando hay que hacer un control sobre la solvencia científica y la confiabilidad. Y recién, fíjese usted, hace 2 o 3 años, en una sentencia de la Corte Suprema del Perú, citamos por primera vez unas reglas para establecer que hay confiabilidad de las pericias de una sentencia de la Corte Suprema norteamericana de 1993, que es la que abre la puerta ya también, que es el caso Dauber versus Merrell. Y en el caso Dauber versus Merrell lo que pasa es que la Corte Suprema norteamericana establece que, en primer lugar, para que una pericia tenga tal valor, se requiere demostrar que el método que se utiliza es el más adecuado, un tema de epistemología, ¿no? Y eso de qué va a depender, quién lo hizo. Y hay que preguntarle a la comunidad a la que corresponde la pericia, ¿no?, científica, técnica, hay ciencias duras, ciencias sociales o artística, si en realidad ese método, ese protocolo es el más adecuado y después hay que ver si en caso concreto se ha validado. Recién estamos entrando en ese tema. Fíjese usted que en septiembre del 2016, el Ministerio Público de Perú, que es diferente que en su país, pues ellos tienen Procuraduría, Ministerio Público, acá el Ministerio Público son los fiscales. Ellos son los titulares de la acción penal, persiguen los delitos, prueban. Entonces han publicado una nueva guía de valoración de pericias psicológicas. Y entonces, antes de septiembre del 2016 en Perú, se le pedía a los psicólogos del Ministerio Público que en 30 minutos y en una sola entrevista digan, por ejemplo, si una menor tiene estrés producido por una agresión sexual. Y fíjese usted,
En los delitos sexuales hay dos versiones. O sea, la menor de 14 dice, él me violó. El imputado niega. ¿Y sabe cuál es la pena que se juega el imputado? Cuando la edad de la menor es de 10 a 14, de 30 a 35 años de pena privativa de libertad y no hay beneficios penitenciarios. O sea, son los 35 años que va a estar preso. Conclusión, la pregunta que uno se hace es la siguiente. ¿Cómo se corrobora la sindicación de la agraviada? Se corrobora entonces con la pericia psicológica. ¿Qué dice la pericia psicológica? Estresor producto de una agresión sexual. Y entonces, dígame usted si dentro de las ciencias sociales con 30 minutos era suficiente y una sola vez para poder darle el mayor valor a esa pericia. Y acá viene otro tema, de la realidad nuestra y que seguramente pasa también en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, que es la siguiente. Estamos hablando nosotros de una pericia psicológica que es de la especialidad forense. Entonces el Ministerio Público de Perú no tiene el 100% de psicólogos de esa especialidad forense. Cuando el Ministerio Público convoca psicólogos, simplemente pide psicólogos. No pide forenses porque recién hace 7 años se ha creado, acá en el Perú, hace 7 años recién que se enseña en las universidades la segunda especialidad de psicología forense. Entonces si pide que tengan ese perfil, no lo va a conseguir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se supone que para empezar, claro, tenemos psicólogos del Ministerio Público que no son forenses, que tienen mucha experiencia. Ahora, habría que ver también si el Ministerio Público, además de que no tienen esta segunda especialidad, los capacita, porque incluso si tuvieran la segunda especialidad de forense, tienen que estar entrenados permanentemente. Y entonces, en septiembre del 2016, el Ministerio Público de Perú ha cambiado la guía de valoración de pericias psicológicas para establecer que ahora son 4 sesiones de 1 hora cada uno. Y de preferencia no se deben hacer el mismo día las evaluaciones, distintos test, para no afectar la integridad sexual de la persona, de la menor o del hombre, y además para que tenga más fiabilidad. Ahora, ¿qué pasa, doctor? Los psicólogos trabajan de 8 a 2. De 8 a 12 hacen las entrevistas, observaciones, y de 12 a 2 tienen que hacer los informes. Entonces, antes, cuando era media hora, se supone que de 8 a 12 podían hacer 8, y quedaban 2 para procesarla. No han aumentado el número de psicólogos, tampoco ha aumentado el sueldo ni nada por el estilo, y hoy día lo que va a pasar es que un psicólogo tenga que hacer él solo una pericia, necesita 4 horas, o sea, una mañana. Conclusión, hay garantías también para las personas que son investigadas, imputados, hay control de plazo. Los abogados le van a pedir al juez, oiga, control de plazo, se está demorando demasiado esto y eso va a complicar las cosas. Ahora, encima, acá en Lima, usted conoce la capital, está hospedado acá, tiene 12 millones de habitantes y por hablar de Lima Sur, que hay 3 millones de habitantes, yo le pregunto a la que ha sido directora del Departamento Psicológico de la Fiscalía de Lima Sur y ella me dice, hablamos sobre este tema y ella me dice, doctor, no podemos hacer a la misma persona porque se dice también en esta guía basada en la DMS-10, DMS-10, o sea, hay normas internacionales de salud, que también es otro tema, basado en quiénes, en personas norteamericanas o en personas europeas continentales, y usted que es un experto en esto, nosotros estamos aprendiendo recién los temas de psicología, los peruanos somos iguales que los norteamericanos, digo psicológicamente, que los europeos continentales, o sea, también eso estaría en cuestión, si hablamos de la ciencia, la idea es que sea la verdad. Entonces el tema está que la jefa de la división psicológica de la Fiscalía de Lima Sur me dice, doctor, si le hacemos los 4-3 a la menor en el mismo día, porque así dice la guía, es posible que la menor que denuncie un delito no regrese más, hágalo el mismo día por excepción, le hacemos daño a la menor. Y por lo tanto hemos decidido que en máximo pueden ser 2 horas de distintos test y la tratamos de citar para otro día para hacer en las otras 2 horas. Conclusión, o sea, por un lado tenemos el tema de que se quiere mejorar la forma como se hace el protocolo de evaluación psicológica para que sea más confiable, pero por otro lado tenemos el problema material y el tema de que tenemos que mejorar en la interpretación, porque se supone que acá, y era otra cosa que yo le iba a preguntar, en la Corte Suprema de Perú, desde el año 2004, se está expidiendo jurisprudencia vinculatoria penal. Dentro de esos puntos, la valoración de la prueba penal también, para evitar que cada juez, o sea, acá hablamos de principio de legalidad. O sea, lo primero, cuando hay un problema penal que tenemos que hacer los jueces es mirar el código. ¿Qué reglas hay en el Código Penal, procesal penal? Pero como son normas abstractas y generales,
no están hechas para un caso concreto. Entonces, la idea es que hay que acercar el caso concreto con esas normas abstractas y generales, dependiendo a quién le corresponde. El fiscal para condenar, la defensa para absolver, y ahí pueden haber muchas interpretaciones. Entonces, desde la Corte Suprema de Perú se pide jurisprudencia vinculatoria, desde el 2004 ahora hay como 200, sobre el tema de valoración de la prueba, para evitar que cada juez haga lo que le da la gana. O sea, la Corte Suprema interpreta y aplica y más o menos trata de morigerar este tema y de decir, por ejemplo, para que valga la declaración de una persona, una agraviada o un testigo, uniformidad o poca inconsistencias, que no sean sustanciales, falta de ánimo perverso para hacer una imputación falsa y tercero, prueba periférica, o sea, prueba indiciaria, que vamos a entrar en los delitos sexuales al tema de las pericias. Entonces, más o menos esto se repite en los países de Latinoamérica, Centroamérica, porque somos una copia de los países europeos continentales, de España, Italia, Alemania, Francia, y muy poco tenemos que ver con los modelos anglosajones, adversariales, ¿no? Entonces, yo no sé, estos comentarios, ¿qué permitirían que usted nos pueda aconsejar, ver, estamos por buen camino, estamos por mal camino, qué más podemos hacer? Porque este es un tema donde creo que no, por lo menos a mí me va a faltar tiempo para poderlo trabajar. Tengo 59, usted todavía es muchacho, así que esto tiene mucho camino por recorrer, pero es un tema interesante, ¿no? Y hoy día, amigos, fíjense ustedes que a propósito de la gran sapienza del profesor, resulta que en el tema de la valoración de las pericias, con el tiempo, ¿saben lo que están proponiendo los científicos? Tomografías. O sea, nos van a poner unas cámaras acá en la cabeza y nos van a hacer preguntas y dependiendo del movimiento de nuestras neuronas van a saber si estamos diciendo la verdad o no. Todavía no hay tantos recursos, por eso no se preocupen que eso va a tomar algún tiempo, pero esa es una de las investigaciones que también se está haciendo, así que hay que esperar, profesor. Bien, yo creo que uno tiene que diferenciar entre lo que es deseable y lo que es posible. Eso es absolutamente claro. Entonces, muchas de las propuestas que uno puede hacer a partir del estudio de los sesgos y cómo ocurren en todas partes dentro de los procesos judiciales, pues es fácil decir qué se debería hacer, cuáles son los remedios, cuáles son las soluciones, pero es muy difícil realmente aplicarlas. Entonces, yo sí quiero tener en cuenta las limitaciones económicas, temporales, de todo tipo que existen en los procesos. Por ejemplo, en muchos países la oralidad se está extendiendo más allá de los procesos penales y creo que en Chile incluso están tratando de que todos los procesos tengan algún elemento de oralidad. ¿Qué ocurre? Pues que entre más oralidad exista, más va a ocurrir el efecto halo, por ejemplo. Entre más contacto tenga el juez con las personas que están involucradas en el proceso, más se va a ver afectado su juicio por elementos totalmente exógenos como el llanto de una madre o la apariencia física o el acento que pueda tener una persona, cada vez va a ser peor en esos términos. O por ejemplo, si queremos evitar el sesgo de confirmación, ¿cuál sería la mejor manera de evitar que un juez desde el primer momento del proceso empiece a filtrar las pruebas, empiece a rechazar pruebas simplemente porque ya tiene una hipótesis y lo que quiere hacer es solamente admitir pruebas que estén confirmando la hipótesis con la que comenzó? Pues la solución sería que hubiera 3 jueces. Entonces, si hay 3 jueces que hacen el proceso independientemente y deciden cuáles son las pruebas aceptables, el sesgo de confirmación tiende a desaparecer porque hay procesos independientes que deberían conducir a un resultado más justo. Pero obviamente es imposible tener 3 jueces por proceso. Es imposible por recursos, por tiempo, por coordinación. Entonces, no, aunque sea deseable que cualquier proceso sea juzgado por 3 jueces, pues es simplemente imposible. Entonces, la idea sí tiene que ser tratar de mirar los códigos concretamente y de pronto hacer reformas muy menores, que naturalmente estén enmarcadas dentro del ordenamiento constitucional, dentro de los tratados internacionales, pero que quizás uno pueda detectar momentos en donde un pequeño cambio pueda generar algún tipo de beneficio para la desaparición de los sesgos. Ahora, usted parece bastante escéptico acerca de la validez de los estudios hechos en Norteamérica y su aplicación en el sujeto latinoamericano, digámoslo así. Pero quiero saber, no si se aplica o no, pero si se aplica hay que aceptarlo. No, pero digamos, hay muchos
diagnósticos psicológicos y psiquiátricos que están basados más en la biología humana que en la cultura. Entonces, las enfermedades que están en el DSM, por ejemplo, muchísimas de ellas ya tienen un sustento biológico bastante claro. Los casos de enfermedades mentales donde se puede detectar dentro de la conformación cerebral algún tipo de alteración o alteraciones químicas, neuroquímicas, que explican por qué existen los síntomas que llamamos enfermedades mentales. Entonces, en muchísimos casos se mezcla la medicina con la psicología y la validez de esos estudios yo creo que es universal. Me parece que no cabe realmente introducir un elemento cultural que diferencie estos asuntos. En el caso de los sesgos, yo creo que no va a ser tan fácil introducir un elemento biológico, un elemento médico, neurológico que los explique, pero yo creo que las tareas en las cuales se puede detectar la existencia de esos sesgos son tan comunes a cualquier ser humano que también es posible pensar en estudios corroboradores que se hagan en sujetos experimentales latinoamericanos o de cualquier lugar del mundo. Creo que eso no tendría mayor problema. Entonces, hay otro problema adicional, digámoslo así, que tiene que ver con el caso Daubert que usted mencionaba y con las pruebas periciales, y es que muchas veces los peritos mismos también son presa de los sesgos cognitivos. Entonces, un perito no necesariamente por su posición de autoridad va a ser confiable o debe ser tomado como última autoridad, y juzgar la confiabilidad de los peritos también tiene que tener en cuenta la posibilidad de que sus juicios sean sesgados, no porque sean corruptos, no porque sean deshonestos, sino simplemente porque también pueden estar procesando la información de una cierta manera que puede perjudicar a alguna de las partes. Con respecto a ese punto también hay muy poca información, muy pocos estudios que se han hecho empíricamente, pero pues cabe perfectamente sospechar que si los jueces que están tomando a cabo decisiones tan importantes sufren de sesgos, pues es posible y muy probable que cualquier experto de cualquier rama de la ciencia también sea preso de esos mismos sesgos. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta también. Bien. Solo para decirle que hay una profesora mexicana que trabaja en la Universidad de Girona, que es investigadora, y su tesis doctoral ha sido, es filósofa también, de repente usted la conoce, Carmen Vázquez Rojas, de 33 años, ¿no? De la prueba científica a la prueba pericial, y justamente lo que hace es desnudar todos estos, o sea, arranca por lo más tranca, por lo más difícil, y termina diciendo, no, usted todavía está mal en la pericia, así que la prueba científica es otro tema tan complicado y todas las cosas, entonces hay que leer a ella. Carmen, acá en Comunitas, en la cuadra 16, en la avenida 2 de Mayo, tenemos la mejor librería, donde venden las obras de ella y toda la de Marcial Pong. Carmen Vázquez Rojas es una magnífica profesora de la prueba científica, la prueba pericial, y el 99% de bibliografía con la que trabaja es norteamericana, grandes científicos, Larry Laudan, Susan Hack, así que tenemos que entrar a esos temas. Gracias, profesor, por habernos acompañado, por habernos ayudado gratuitamente. El profesor está colaborando en la mañana y ahora en la tarde, por si acaso. Si quieren volver a escuchar la conferencia, profesor, está en YouTube, está en Facebook. Son dos temas diferentes, el de la mañana y de la tarde. También ayer hemos tenido una profesora argentina que nos ha apoyado, la doctora Eleonora Cresto, entonces nos ha apoyado bastante, también ha hecho dos conferencias, así que, y tenemos la del jueves y viernes pasado, donde vino el profesor Sandro Onofrio, también estuvo por acá, y otro colega de la Pontificia Universidad Católica, que fue una profesora que inauguró las conferencias. ¿Usted la conoce también, la profesora? La doctora Pamela Lastres, así que YouTube y Facebook para esto. Por si acaso, también quería decirles que si tienen tiempo y también pueden avisar a sus compañeros, continuamos, ellos ingresan libre, doctor, no cobramos absolutamente nada, también le damos el certificado en forma gratuita, y que mañana vamos a continuar. Mañana tenemos a dos españoles que son amigos míos, que están viniendo también a colaborar gratuitamente, que son maravillosos. Mañana están acá ellos a las 5 de la tarde. Es José María Asensio Mellado, es catedrático de la Universidad de Alicante, tiene 59 años, 35 años de profesor, más de 40 libros publicados en Derecho Procesal Penal. Y también viene la doctora Verónica López Yagués,
que ella es profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante y es jueza de la Audiencia Provincial de Alicante, también con muchos libros. Están invitados todos ustedes, por favor pueden traer también a sus compañeros, a sus amigos, en los mismos términos. Y pasado mañana, el 7 y 8, también tenemos actividades en forma gratuita y con certificado libre, en los mismos términos que lo he dicho. Vamos a trabajar distintos temas. Con los mismos profesores van a trabajar dos temas más. La profesora Verónica López Yagués va a trabajar la eficacia de la información incriminatoria en el proceso de colaboración eficaz. Viene otra profesora, usted la debe conocer, Mercedes Fernández López, es la esposa de Daniel González Langier, que es un filósofo como usted. Va a hablar ella la prisión preventiva y la colaboración eficaz. La doctora Mercedes Fernández López también es profesora de la Universidad de Alicante, es una maravillosa investigadora. Y también vamos a tener profesores nacionales que van a exponer en este mismo local. Están invitados ustedes, o sea, mañana tenemos actividad con 2 españoles y pasado mañana con 3 españoles y además con 4 peruanos, que son Gonzalo del Río Labarte, Luis Iberico Castañeda, José Luis Castillo Alba, Julio Espinosa Goyena, me equivocaba, 5 peruanos, y Mario Moretti Pachas, que ha sido nuestro decano del Colegio de Abogados. Están invitados todos, tenemos mañana hasta el viernes más actividades. En realidad, gracias, profesor. Queremos darle un certificado a nombre del Poder Judicial al profesor Andrés Páez, y maravillosa su conferencia en la mañana, yo lo he estado viendo por el YouTube, no he tenido otra forma por las audiencias, y entonces acá tiene usted una certificación. Vamos a darle un fuerte aplauso al profesor. Profesor, muchas gracias, muy gentil, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes, los esperamos desde mañana hasta el viernes. Buenas noches.